60 pesos era lo que había vendido hoy. 60 pesos para un puesto que mañana le quitaban. Rosario dobló con desgano la manta de colores que cubría su mercancía. El polvo del tianguis se le metía hasta los pulmones. Una constante que ni el vaho del puesto de atole cercano lograba disipar. El regateo se había vuelto más agresivo, los clientes más escasos, y la paciencia de la administración del mercado, más corta. La lona descolorida de su pequeño puesto, el número 24, parecía burlarse de ella, como si le recordara que ese espacio, su último refugio, estaba a punto de desaparecer. Durante 20 años, Rosario había sido la señora de los acabados en la maquila de ropa, una mujer de manos ágiles y ojo experto para los detalles finales de cada prenda. Se había levantado antes del gallo, puntual, eficiente, siempre con una sonrisa discreta, aunque por dentro sintiera el peso de las horas extras y el olor a tela sintética. Ese trabajo no solo le daba para la renta de 3.500 pesos de su cuartito en la colonia popular, sino que le otorgaba un lugar, una identidad. Sus compañeros la respetaban, su supervisor valoraba su dedicación. Hasta que, hace año y medio, llegó la carta. Una reestructuración. La palabra sonó vacía en sus oídos, mientras el papel oficial, con membrete de la empresa y una firma ilegible, dictaba su salida. La indemnización, unos 17,000 pesos, se le escurrió de las manos como arena entre los dedos, pagando deudas viejas, reparando el techo de su hermana, y comprando la primera mercancía para el tianguis. Rosario, con sus 45 años a cuestas, sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Qué haría ahora? Toda su vida había sido esa fábrica. Nunca había tenido que buscar trabajo activamente, menos emprender. Pero la fe le susurró que no se rindiera. Se encomendó a Dios, encendió una vela a la Virgen de Guadalupe y decidió invertir lo poco que le quedaba en un puesto de mercería y accesorios en el tianguis dominical. Será por días, pero es mío, se dijo, tratando de infundirse ánimo. Aprendió a extender la lona, a acomodar hilos de colores, botones de todos tamaños, listones de satín, algunos broches para el pelo que ella misma adornaba. Pero las ventas nunca despegaron como esperaba. La competencia era feroz, el costo de vida subía sin piedad, y el kilo de frijol, que antes valía 18 pesos, ahora rozaba los 40. El encargado del tianguis, don Elías, un hombre de pocas palabras y mirada cansada, le había dado la última advertencia esa mañana, mientras ella apenas abría su puesto. Rosario, le di una semana más. Ya son 3 meses que debe el derecho de piso. Son 200 pesos por cada domingo. Si mañana no se pone al corriente, tengo que darle su lugar a otra persona. 200 pesos por 3 domingos eran 600. 600 pesos que no tenía. 600 pesos que la echaban de su último espacio. Los 60 pesos de hoy eran una burla. El sol de la tarde le quemaba la nuca, y en el fondo de su corazón, no solo sentía el miedo a perder su puesto, sino la punzada de una identidad que se desmoronaba. Ya no era la respetada trabajadora de la maquila, ni siquiera era la marchante que salía adelante. Era, simplemente la mujer a la que le quitarían su puesto mañana. Rosario arrastró los pies hasta su cuartito. El peso de la manta y la tristeza de los 60 pesos se le metían en los huesos. La renta se le venía encima, el derecho de piso del tianguis era una soga al cuello. El silencio de su habitación era más pesado que el bullicio del mercado. Una lámpara tenue alumbraba el altar improvisado con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y unas veladoras casi consumidas. Rosario se arrodilló, pero las palabras se le atoraban en la garganta. No eran oraciones, eran lamentos. Diosito, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer mañana? Pensó en llamar a su hermana, pero sabía que ella también andaba con el agua al cuello. La pensión que recibía apenas le alcanzaba para sus medicinas. Intentó recordar si había alguien más a quien pudiera pedirle prestado, pero la lista se agotaba en su mente tan rápido como el dinero se le había ido de las manos. Había gastado casi todo en la mercancía inicial, en los hilos, los botones, los listones que ahora parecían burlarse de ella, inútiles en las cajas de plástico. Sacó la bolsita donde guardaba sus pocos ahorros, unos cuantos billetes doblados con esmero, los contó de nuevo, la cifra no cambiaba,
235 pesos. No 600. Le faltaban 365. Una montaña. La noche se le hizo larga. Se recostó en la cama, mirando el techo que, por más que su hermana intentaba arreglar, seguía mostrando manchas de humedad. La soledad se le clavaba en el pecho. Extrañaba el sonido constante de las máquinas de la maquila, el chismorreo de las compañeras, incluso la cantina del encargado. Allí, en la fábrica, se sentía útil, parte de algo. Aquí, en su cuartito, con el miedo acechándola, solo era una mujer más a la que la vida le había dado la espalda. Tomó uno de los broches para el pelo que le gustaba adornar con pequeños botones de nácar y retazos de listón. Sus dedos se movían con una vieja habilidad que ni ella misma notaba del todo, un consuelo mudo. Hay manos que nacen para crear, y hay ojos que tardan una vida en verlo. Cuando salió un momento a la tienda de la esquina por algo de pan para la cena, se cruzó con don Elías, que venía cerrando la ferretería. El hombre de pocas palabras la miró con su cansancio habitual. Rosario bajó la mirada, esperando la reprimenda silenciosa, pero don Elías solo se detuvo un instante, sus ojos fijándose en el broche que ella por costumbre traía en la mano. Rosario, dijo con un tono que no era de regaño, sino de una simple observación, ese broche, usted le da un toque diferente. No como los que uno ve en las fábricas, todos iguales. Rosario asintió, apenas audible, perdida en sus preocupaciones. Don Elías le dio una media sonrisa casi imperceptible, y siguió su camino. Ella apenas lo registró, sus pensamientos ya estaban en el cómo juntar los 600 pesos. La frase se le escurrió como el agua en sus manos, sin dejar una huella visible. La madrugada siguiente llegó con el frío que se cuela por debajo de la puerta. Rosario no había dormido. Los 600 pesos eran un espectro que la atormentaba. Se levantó antes de que el sol asomara, sintiendo un vacío en el estómago que no era de hambre. Tenía que ir al tianguis aunque fuera para pedirle a don Elías un último plazo, una caridad que sabía que no le daría. Era su último recurso. Mientras caminaba por las calles aún en penumbras, los olores a pan recién horneado de una panadería cercana no lograban disipar el olor a fracaso que sentía. Pasó por delante del centro comunitario, un edificio modesto donde a veces se daban clases de costura o talleres de manualidades. En el tablón de anuncios, una hoja recién pegada, de un color naranja vibrante que contrastaba con los avisos viejos y descoloridos, le llamó la atención. No era una oferta de trabajo, era una convocatoria. El título, escrito con letras grandes y algo irregulares, decía, Muestra de talento local, tu arte, tu comunidad. Invitaba a los artesanos y creativos del barrio a participar en una feria especial. El texto explicaba que buscaban a personas que aportaran un toque único a objetos cotidianos, que supieran transformar lo simple en algo especial. Mencionaba un pequeño apoyo económico para los participantes seleccionados y la oportunidad de vender sus creaciones. Rosario se detuvo, sintiendo que el frío de la madrugada se le olvidaba por un instante. Sus ojos, ya cansados, recorrieron las palabras. Toque único. Transformar lo simple. Recordó las palabras de don Elías, el comentario sobre el broche que ella había adornado. No como los de fábrica, todos iguales, y de pronto, un torbellino de imágenes. Su etapa en la maquila, donde era la señora de los acabados, la que daba el toque final a las prendas, la que se aseguraba de que cada detalle fuera perfecto. El ojo experto que tenía para elegir un botón, para coser un dobladillo. Siempre había pensado que su habilidad era para la fábrica, para la producción en serie. A veces, uno busca la luz en el horizonte cuando el brillo está en las propias manos. Miró las cajas de hilos, los botones de nácar, los listones de satín que tenía en su puesto. No los había visto como materia prima para crear, sino solo como mercancía para vender. Había estado comprando y revendiendo, intentando imitar a otros puestos, cuando lo que realmente sabía hacer, era darle alma a las cosas como decía el papel. No se trataba de ser una gran artista, sino de poner su sello, su paciencia, su buen gusto en cada pequeña pieza. El dinero para el derecho de piso seguía siendo un problema inminente, pero la punzada de desesperación había cedido un poco. Una puerta hasta ahora invisible, se había entreabierto.
No era una puerta grande, pero era suya, y le permitía ver una pequeña luz. La fe no siempre mueve montañas. A veces, solo te ayuda a ver que la montaña ya no es tan alta. Con el flyer arrugado en su mano, Rosario giró sobre sus talones. El camino al tianguis ya no parecía tan pesado. Rosario, con el flyer arrugado en su mano, sintió que un pequeño fuego se encendía dentro de ella, un calor tenue que contrastaba con el frío de la madrugada. No fue una revelación fulminante, sino el suave destello de una vela en la oscuridad. El camino al tianguis ya no parecía tan pesado, pero la angustia por los 600 pesos seguía siendo una sombra. Al llegar, don Elías la esperaba, con el rostro serio. «Rosario, ¿y los 600 pesos?», preguntó sin rodeos. Rosario titubeó. Tenía solo los 235. Su voz se quebró al pedirle un último plazo, una súplica que le sabía a derrota. Don Elías, viendo la honestidad en sus ojos, la observó en silencio, luego asintió lentamente. «Esta vez, sí. Pero es la última, Rosario. Y si no, el puesto se va», dijo, con un tono que mezclaba dureza y una pizca de comprensión. No era la solución, pero le compraba tiempo. Rosario volvió a su cuartito con la mente en ebullición. El plazo de don Elías era un respiro, pero también una cuenta regresiva. Sacó sus cajas de botones, hilos y listones. Ya no los veía como mercancía inerte, sino como piezas de un rompecabezas que debía armar. Empezó con lo que mejor conocía, los broches para el pelo. Pero esta vez, no solo les pegó un botón. Los combinó con pequeños retazos de tela, con miniaturas bordadas con hilos de colores que antes guardaba solo por si acaso. Creó pequeños diseños inspirados en las flores de su ventana, en los rebozos que veía pasar en la calle. Sus manos, que antes se sentían pesadas, recuperaron la agilidad de los años en la maquila, pero ahora con una libertad que nunca había experimentado. Los primeros días fueron de pura frustración. Sus nuevas creaciones, exhibidas con algo de timidez en el puesto 24, apenas captaban miradas. Los clientes buscaban lo barato, lo estándar. «Esos están muy caros, señora», le decían sobre un par de broches que había adornado con diminutas mariposas de fieltro. Un día, una señora joven se detuvo, observando con curiosidad. «¡Qué bonitos! ¿Usted los hace?», preguntó, tomando uno con un diseño de colibrí. Rosario, sonrojada, asintió. «Sí, señora, son hechos a mano», la mujer sonrió. «Mi hija es fanática de los colibríes. Me llevo este». Y pagó un precio que Rosario, con algo de temor, le había puesto, un poco más alto que sus broches de fábrica. Esa pequeña venta, que apenas cubría el costo de un par de hilos, fue un rayo de esperanza. La noticia de la muestra de talento local se acercaba. Rosario se atrevió a postularse, llevando una pequeña caja con sus broches adornados, algunos llaveros con iniciales bordadas, y unos pocos monederos de tela con detalles únicos. No esperaba mucho, pero el simple hecho de haberlos creado y presentarlos ya era un avance. Para su sorpresa, una semana después, recibió una llamada. Había sido seleccionada. El apoyo económico para los participantes era de 500 pesos. Una ola de alivio la invadió. 500 pesos, sumados a los 235 que ya tenía, casi alcanzaban los 600. Solo le faltaban 65 pesos. El día de la muestra, Rosario estaba nerviosa. Su pequeño espacio, adornado con una modesta tela de manta y sus creaciones dispuestas con esmero, contrastaba con los puestos más elaborados. Pero había algo en sus piezas, en el cuidado de cada puntada, en la originalidad de los diseños, que atraía a la gente. Ese día, no solo vendió sus broches y llaveros. Una joven diseñadora local se acercó, elogiando su trabajo. «Rosario, ¿usted ha pensado en hacer encargos personalizados? Esto tiene mucho potencial». Esa noche, Rosario no solo había cubierto los 65 pesos restantes para don Elías, sino que había ganado casi el doble de lo que vendía en un buen domingo de tianguis, y lo más importante, se había llevado un cuaderno lleno de encargos. A la mañana siguiente, Rosario fue a pagar a don Elías. Con el dinero en la mano, se acercó a su puesto. «Aquí tiene, don Elías», dijo con una firmeza que no había sentido en mucho tiempo. Él tomó los billetes, los contó y la miró.
Sus ojos cansados esta vez tenían un brillo diferente. Vio no solo el dinero, sino la nueva postura de Rosario, el orgullo en sus ojos. Él, que era hombre de pocas palabras, solo asintió con una sonrisa casi imperceptible, una señal de aprobación que valía más que 1000 felicitaciones. Rosario sabía que había recuperado su puesto, pero también algo más valioso, su propio camino. El puesto 24, con su lona descolorida, ahora le parecía un lienzo en blanco. Los días buenos se mezclaban con los días de duda, donde las ventas bajaban o la inspiración se resistía. Pero ya no se sentía sola, ni perdida. Aprendió a administrar mejor su dinero, a invertir en materiales de calidad, a buscar nuevas ideas. Empezó a enseñar a algunas vecinas a hacer las pequeñas manualidades, creando una pequeña red de apoyo. Su identidad, antes atada a la maquila, ahora florecía en cada broche, cada botón que adornaba con sus propias manos. La vida de Rosario nos enseña que a veces, lo que consideramos una salida, una puerta que se cierra abruptamente, en realidad es un empujón gentil hacia el camino que siempre fue nuestro, pero que nuestros ojos no habían sabido ver. Ella pasó años pensando que su habilidad era para ensamblar, para replicar un diseño ajeno en la cadena de una maquila. Su brillo, su toque especial, estaba escondido detrás de la eficiencia y la repetición. No fue hasta que la necesidad la arrinconó, hasta que el suelo conocido se desmoronó bajo sus pies, que pudo desenterrar ese talento que siempre estuvo en sus manos, ese conocimiento tácito que convertía lo simple en algo especial. Es fácil buscar las respuestas afuera, en un nuevo trabajo, en un golpe de suerte, cuando la verdadera fuerza reside en lo que ya somos, en lo que ya sabemos hacer con pasión, en esa chispa única que nos distingue. Es como si el universo a veces nos quitara lo que creemos que somos, para que descubramos lo que verdaderamente estamos destinados a ser. Si ya sentiste que tuviste que reinventarte por completo, y en ese proceso descubriste un talento o una pasión que no sabías que tenías, déjalo aquí abajo. Cuéntanos cómo fue para ti encontrar ese nuevo rumbo. Y si la historia de Rosario te inspiró a mirar con otros ojos tus propias manos, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir cada nueva historia. Y así ayudamos a que más personas como ella, que buscan ese toque único en sí mismas, encuentren este canal.